En la magnífica cámara del Consejo Celestial se produjo un revuelo que no se había sentido en décadas. El gran inquisidor Zarathos había convocado una sesión de emergencia, una rara indicación de un problema grave. Los 12 miembros del Consejo se reunieron rápidamente. La atmósfera estaba cargada de expectación. Algunos tenían dudas, mientras que otros estaban extremadamente preocupados. Hubo una quietud nerviosa en la sala mientras Zarathos avanzaba. Su mirada escudriñó al consejo, notando la mezcla de asombro y miedo en cada rostro. El gran inquisidor hizo una sorprendente demanda de atención de los oyentes. Había habido muchas especies inusuales en todo el cosmos, pero ninguna como ellas. No había nada como los terrícolas que habían catalogado. El consejo sintió una oleada de ansiedad después de enterarse de esta información. Esta era la primera vez que veían una rareza que estaba más allá de su comprensión. Estaban acostumbrados a clasificar cuidadosamente cada raza. El consejo no lo creyó, pero dejó que Zarathos continuara. Lo que tuviera que decir a continuación podría decidir el destino del cosmos. Había una evidente sensación de tensión en la sala, mientras todos se preparaban para una revelación, que sacudiría su visión del mundo hasta sus cimientos. Mientras Zarathos narraba los eventos que condujeron a la primera reunión humana, el estado de ánimo en la gran sala era electrizante. El consejo se inclinó hacia adelante. El interés eclipsó brevemente su desconfianza. Se ha enviado una nave de evaluación a la Tierra, comandada por el supervisor Jorvik. Su tarea era simple: evaluar y categorizar a la población humana. Se eligieron 5 personas al azar para realizar la típica serie de exámenes. El equipo de evaluación, y ahora el consejo, estaban en completo shock por lo que sucedió a continuación. Parecía que los humanos no solo eran adaptables, sino también superiores en todos los dominios examinados. Los 5 participantes tenían una destreza de combate inigualable, una profunda capacidad intelectual como académicos, una fuerte resistencia física como trabajadores, una empatía excepcional y una capacidad especial para adaptarse fácilmente a nuevos entornos. Cada persona aprobó cada examen con facilidad, un logro sin precedentes en la historia del consejo. Los miembros del consejo intercambiaron miradas nerviosas. Las ramificaciones eran asombrosas. Eran personas normales, no miembros de la raza humana. Nunca habían visto nada parecido al potencial de la especie humana, si estas personas eran representativas de la población en general. El testimonio de Zarathos fue una grave advertencia tanto como una recitación de los hechos. El consejo había tenido durante mucho tiempo una gran satisfacción en su capacidad de categorizar y pronosticar las acciones de varios animales. Pero los humanos demostraron ser una variable inesperada y desobedecieron este sistema. Cuando todos se dieron cuenta, la sala quedó en silencio. Los miembros del consejo, normalmente tranquilos y confiados, de repente lucharon con las incertidumbres que presentaba esta nueva especie. Toda su concepción del orden cósmico había sido trastocada y tuvieron que contemplar las implicaciones de largo alcance. Cuando Zarathos terminó su informe, la gran cámara quedó en silencio y la tensión fue evidente. Los miembros del consejo fueron tomados por sorpresa por lo que estaba a punto de suceder, ya que todavía no podían creer los increíbles talentos de los humanos. Estas personas habían eludido las sofisticadas medidas de seguridad a bordo de la nave espacial, a pesar de que eran residentes normales. Su historia de escape era casi demasiado asombrosa para ser verdad. Habían adquirido grandes cantidades de material sensible, habían superado las defensas avanzadas de la nave y habían obtenido acceso a lugares restringidos. Con un nivel de sincronización y experiencia que igualaba a los mejores operadores de la galaxia, todo esto se logró. Se desató un pandemonio en el consejo. La sala estalló en gritos de conmoción y pánico mientras intentaban procesar lo que estaba sucediendo. ¿Cómo podría la gente normal lograr tal hazaña sin ningún conocimiento previo de su tecnología? Era bastante extraño e inaudito. La alta consejera Shira declaró el orden, cuya voz rompió la conmoción. Aunque todavía había un rastro de inquietud,
La sala se quedó en silencio. Zarathos continuó diciendo que los humanos no solo habían escapado, sino que lo habían hecho completamente sin ser detectados, desapareciendo tan inquietantemente como habían aparecido. Las ramificaciones eran obvias. Estas personas constituían una amenaza grave debido a su ingenio y naturaleza impredecible, además de su conjunto de habilidades. El Consejo se enfrentó a un enigma que desafiaba todas sus suposiciones. El Consejo siempre había mantenido el control debido a su capacidad de clasificación y predicción. Un silencio denso cayó sobre la sala mientras los miembros del Consejo asimilaban la gravedad de la situación. La huida de los humanos sirvió como una lección aleccionadora de su propia fragilidad, además de ser una señal de un fallo de seguridad. El Consejo se enfrentaba a una especie que les haría dudar de su confianza, durante mucho tiempo, en su propia supremacía. Zarathos presentó las alternativas al Consejo Celestial mientras la sala se sumía silenciosamente en la incomodidad. Cada decisión tenía ramificaciones serias, y el destino de la galaxia estaba en juego. Primero, la contención era el plan. El Consejo podía poner la Tierra en cuarentena, cortando el contacto humano con el resto del cosmos y aislando a la gente. Esto garantizaría que sus poderes caprichosos estuvieran restringidos, pero también significaba cortar cualquier posible ventaja de sus habilidades y experiencia especiales. El ataque preventivo era la segunda opción. Acabar con el peligro humano antes de que pudiera materializarse sería el curso de acción más fácil. Pero esto seguramente encontraría oposición, e incluso conduciría a un conflicto extraordinario. Los humanos han demostrado ser ingeniosos y resistentes, por lo que acabar con ellos podría tener resultados desastrosos. Intentar establecer contacto e integrarse era el tercer enfoque. Esta era la ruta más complicada. Se necesitaba confianza y diplomacia. Para integrar a los humanos en la estructura galáctica actual, el Consejo necesitaría interactuar con ellos, aprender sobre sus habilidades y cultura. Aunque esta estrategia podía dar lugar a ventajas significativas, también existía la posibilidad de que fracasara y se produjeran más conflictos. Los miembros del Consejo se enzarzaron en acalorados debates. Algunos abogaban por el confinamiento, alegando que el peligro era demasiado grande como para pasarlo por alto. Otros, sin embargo, estaban a favor de un ataque preventivo, argumentando que era necesario proteger la galaxia mediante una acción rápida. Unos pocos promovían la interacción y la integración porque veían oportunidades de desarrollo y colaboración. Al escuchar los argumentos, el rostro de la alta consejera Shira se tornó pensativo. La tensión era palpable en la sala, y cada persona contribuía al clamor de incertidumbre, esperanza y miedo. Había partidarios y detractores de cada opción, pero había que tomar una decisión. La decisión que tomaran determinaría el destino de la galaxia. El Consejo continuó con sus deliberaciones, soportando una tremenda carga de responsabilidad. Zarathos los había puesto frente a un problema con el que nunca se habían encontrado antes. La raza humana era misteriosa, con un potencial que podía ser tanto una amenaza como una promesa. Mientras la discusión se agudizaba, los participantes se dieron cuenta de que su decisión determinaría el destino de la galaxia. El sonido de las alarmas interrumpió la animada discusión del Consejo. Las luces de la sala se apagaron, y las proyecciones holográficas cobraron vida, mostrando muchas naves no identificadas, abriéndose paso hacia el área del Consejo. Mientras los miembros del Consejo se concentraban en la situación, el nivel ya alto de ansiedad en la Cámara alcanzó nuevas alturas. Ante ellos, se materializó una representación holográfica de la capitana del Cuerpo Diplomático de la Tierra, Emily Carter. Habló al Consejo con aplomo y compostura, sugiriendo que se celebraran conversaciones para permitir que la humanidad se uniera al Consejo Celestial. El Consejo estaba una vez más en desorden como resultado de su llegada sin previo aviso y su actitud segura. «Tranquilos», dijo la alta consejera Shira, su voz atravesando el creciente clamor. Los miembros del Consejo se callaron
y miraron la imagen holográfica de la capitana Carter, todavía aturdidos por el giro inesperado de los acontecimientos. La capitana Carter enfatizó el deseo de la humanidad de colaboración y beneficio mutuo, asegurándoles sus buenas intenciones. Enfatizó cuán adaptables y resilientes son las personas, rasgos que pueden beneficiar al Consejo Celestial y a la galaxia en su conjunto. Aunque sus comentarios fueron moderados, su presencia sirvió como un agudo recordatorio de cuán impredecibles y poderosos pueden ser los individuos. Los miembros del Consejo se miraron entre sí con incertidumbre. Las soluciones que habían estado discutiendo vehementemente minutos antes de repente parecían inadecuadas a la luz de este enfoque directo. Los propios humanos ahora estaban sugiriendo la integración, que anteriormente parecía la alternativa más difícil. Sintiendo la gravedad de la situación, Sira se volvió hacia la capitana Carter y reconoció cuán inusuales eran las circunstancias. El Consejo tardó un tiempo en debatir, pero era obvio que la introducción de humanos había alterado por completo la situación. A pesar de tener diferentes puntos de vista, los miembros del Consejo no podían descartar la importancia de la propuesta humana. Creer en esta especie desconocida sería una elección importante que necesitaba ser bien pensada. Sin embargo, no se puede negar la posibilidad de un nuevo periodo de desarrollo y colaboración. Los miembros del Consejo abandonaron la sala, sumidos en la contemplación, mientras la reunión llegaba a su fin. El futuro de las relaciones interplanetarias dependía de sus acciones, y el destino de la galaxia descansaba sobre sus hombros. Los humanos habían llegado, trayendo consigo la posibilidad de una asociación que cambiara las reglas del juego, o la posibilidad de dificultades imprevistas. El Consejo Celestial se vio obligado a elegir entre aceptar las posibilidades de esta nueva especie y protegerse de las amenazas no identificadas que planteaba. El rumbo que tomaran determinaría el destino de la galaxia para las generaciones futuras.